Hoy se me ha invitado para hablar sobre los derechos de las víctimas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad a causa de los cambios climáticos. Mi exposición se dividirá en 3 segmentos principales. I'm here today in order to speak about the rights from the people that is affected by the global warming. El primer segmento abordará la relación entre el cambio climático y los derechos humanos y el papel que la Ganhri desempeña en este escenario. The first part of my speech today, it will be between how the Ganhri is working for the climate change. La segunda parte se enfocará en las acciones de las INDH que están llevando a cabo a nivel global para proteger los derechos de las víctimas afectadas por cambio climático. The second part, it will be in order to talk about the victims of climate change and what is the IDNH is doing for that. The NHRI. Para este fin, yo he seleccionado una serie de ejemplos provenientes de diferentes regiones, ya que he entendido que se presentaron los ejemplos de las Américas en otros paneles. I have chosen different examples from other regions because I know that in the other panels we are having examples of Latin America. Y por fin, una conclusión con recomendaciones. And at the end, a conclusion and recommendations. Ganhri es la voz global de las instituciones nacionales de derechos humanos, uniendo la pericia y la experiencia de sus miembros para influir en el desarrollo de las políticas globales. Ganhri is the voice of the human rights in order to, can you repeat it? Ganhri is the voice of national human rights institutions. Ganhri is the voice of the human rights institutions. La Ganhri respalda la CNDH en su papel de puente, promoviendo el intercambio de información entre los responsables políticas, la sociedad civil y otros interesados. We promote the conversation between this civil society, the organizations, and all the ones that are interested, incluyendo a los grupos más afectados por el cambio climático. El cambio climático, extendiéndose más allá de una crisis ecológica y ambiental, se despliega igualmente como una crisis de justicia social. Y afecta directa o indirectamente la plena realización de los derechos humanos. It's okay. Por eso es una prioridad ineludible para la Ganhri y sus miembros de todas las regiones. Además, el cambio climático guarda una estrecha relación con los derechos humanos, ya que representa una amenaza significativa para el pleno disfrute de diversos derechos fundamentales. Entre ellos se encuentran el derecho a la vida, al acceso al agua potable, al saneamiento, a la alimentación, a la salud, a una vivienda adecuada, a la libre determinación, a la preservación de la cultura y al desarrollo. Among all those rights, we find that it's very important to follow the path. Si bien sabemos que ninguna persona es intrínsecamente vulnerable, existen grupos que presentan una mayor susceptibilidad a sufrir los efectos nocivos del cambio climático. We know that everyone is vulnerable to these effects. However, there are some
parts of people or some groups that are more vulnerable than that. Y poseen una menor capacidad de adaptación a estos, en especial aquellos que han sido víctimas de discriminación y exclusión de carácter histórico y estructural. And there is a big part that has more chances of discrimination for this part. Pero igualmente, aquellos que viven en zonas afectadas como zonas costeras o agrícolas o que son físicamente más vulnerables, como los niños y las personas mayores. However, there is a big sector that lives near coast, and there is a big group that has been affected by this. Según las estimaciones del panel intergubernamental sobre el cambio climático, al menos 3.3 mil millones de personas se encuentran altamente vulnerables a sus impactos. According to estimations, there are a big part that has been affected by this. En Filipinas, por ejemplo, la INDH llevó a cabo una investigación nacional histórica que examinó los impactos de los derechos humanos del cambio climático en el país. In Philippines, the INDH made an investigation about the impacts on the climate change. En esta investigación se encontró que las mujeres, los niños, las comunidades indígenas, las personas en situación de pobreza y la comunidad LGTBQ+, son los más vulnerables a los efectos del cambio climático. On this investigation, we found that women, LGBT community, our children are more propense in order to suffer these consequences. Estos grupos sufren de manera desproporcionada en áreas como la producción agrícola, la migración inducida por el clima y la violencia de género después de los desastres. This group suffer from These are the more vulnerable groups that suffer from the climate change. Conforme señalado por el Relator Especial para el Cambio Climático ante el Consejo de Derechos Humanos el año pasado, cada año el desplazamiento humano está experimentando un crecimiento debido al cambio climático. En 2021 se registraron 59.1 millones de personas desplazadas internamente a nivel mundial, o sea, más personas están siendo desplazadas por cambio climático que por conflictos armados, aunque en muchos casos ambas situaciones estén estrechamente vinculadas. On 2021, the investigation found that the group is being displaced from their places more from climate change than from other effects. En los últimos años, el sistema de derechos humanos de la ONU ha centrado cada vez más su atención en las cuestiones relacionadas con el cambio climático y el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Last years, the UN has focused their attention to the climate change, and they have provided more importance to what's going on with the climate change around the world. Han surgido nuevos mandatos, como los del Relator Especial de los Derechos Humanos y Cambio Climático, Ian Fry, y el Relator Especial sobre Defensores de Medio Ambiente en el marco del Convenio de Aarhus, Michel Forst. There have been some changes, and they have also created narrators of climate change inside the UN that are giving importance to the subject. El año pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció por la primera vez el importante papel de la CNDH en relación con la acción climática en su resolución 5131. Last year, on the resolution 5031, the UN has given primary importance to climate change.
La resolución destaca el importante papel de la CNDH para ayudar a los estados a adoptar marcos efectivos para proteger los derechos humanos de todas las personas. Y destaca además las situaciones particularmente vulnerables de los pueblos indígenas y los impactos del cambio climático. That resolution gives attention and provides measures that can focus and also give solutions to the people that are vulnerable in front of the climate change. Como se destacó previamente por la presidenta de la Ganhri durante nuestra conferencia anual sobre los derechos humanos y cambio climático en 2020, As our president of Ganhri said in her speech, la Ganhri promulgó una declaración de consenso denominada Cambio climático, el rol de las instituciones nacionales de derechos humanos. Ganhri declared, En dicho acuerdo, los miembros de la Ganhri, me imagino que muchos de ustedes también, se comprometieron a ejercer un rol activo en la promoción de acciones climáticas fundamentadas en los derechos humanos. in such agreement, all countries agreed to collaborate with this initiative during such summit. Dicha declaración reflejó la identificación This declaration reflected the declaration de la relación entre cambio climático y derechos humanos of the relationship between climate change and environment human rights, and human rights, yes, como un asunto de suma importancia para la Ganhri. which is a very important subject for the Ganhri. En 2022, la Ganhri creó el Caucus sobre los derechos humanos y cambio climático. In 2022, Ganhri created the Climate Change Caucus, Commission, or que reúne a 34 INDH de todas las regiones comprometidas a trabajar juntas en derechos humanos y acciones climáticas. that gathers 30 board delegations around the world that are compelled to continue to fight climate change. El objetivo del Caucus de la Ganhri es facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre las INDH de todas las regiones. The purpose of Ganhri is to help all these INDH delegations or commitments to work together and to protect climate change, Para abordar el cambio climático desde un enfoque basado en los derechos humanos. so that they can approach the environment change from a perspective of human rights. El Caucus es un lugar único The Caucasus is a unique place donde las INDH de las 4 regiones tienen la oportunidad de discutir, where the human rights delegations of all 4 regions have the opportunity to discuss, debatir, debate, compartir share conocimientos, de identificar y recopilar experiencias, knowledge, and also to exchange experience, así como coordinar acciones y actividades. also to coordinate actions and activities. Hago un llamado a las INDH que aún no forman parte del Caucus She would like to make an attentive call to all those delegations that are still not part of this caucus a que participen activamente en las reuniones e iniciativas que organizamos. to participate actively in all the meetings that they are currently promoting. El pasado viernes se llevó a cabo la primera sesión de aprendizaje entre pares. Last Friday, they took the first learning session between the delegations took place Enfocada en el litigio relacionado con el cambio climático. that was focused on the climate change. El video de esta sesión estará disponible en nuestra página web para su consulta, You can consult our webpage for the video about this session for Con more eje- information. con ejemplos concretos de oportunidades de litigios nacionales e internacionales para las INDH. So they have specific examples about climate change initiatives. En esta segunda parte de mi presentación quisiera destacar que And in the second part of her presentation right now, I would like to say dentro de las alarmantes estadísticas mencionadas sobre personas y grupos afectados desproporcionalmente, se encuentran numerosos relatos de vulnerabilidad específica. we have found a lot of stories and testimonies about vulnerabilities of the most vulnerable groups, Pero también, but se, also, yes, pero
pero también se vislumbra un papel cada vez más destacado y en desarrollo por parte de las instituciones nacionales de derechos humanos. But we can also see how the institutions of human rights have a more active role in the protection of such groups. Tomando en cuenta este desafío emergente, las INDH han reconocido la imperativa necesidad de fortalecer sus capacidades profesionales The Human Rights Commissions are looking to strengthen their capacities con el fin de salvaguardar de manera más efectiva los derechos humanos en sus respectivas naciones. so that they can promote human rights properly in their countries. Históricamente, el derecho ambiental y los datos relacionados con el impacto del cambio climático no han sido considerados de manera habitual en el ámbito de competencia de las INDH. Historically, the climate change and environment problems were not considered before in the Commissions of Human Rights. No obstante, en vista de un mundo en constante transformación, estos asuntos han adquirido una creciente relevancia. However, in sight of recent changes in climate, they have acquired a very specific importance in the world. Supervisan el impacto del cambio climático en los derechos humanos y la coherencia de las políticas They oversee the impact of human rights and the public policies y medidas de implementación del cambio climático con los estándares aplicables de derechos humanos. the implementation of environment policies with a special focus on human rights. Y actúan en casos de litigio y resolución de conflictos. And they also help with conflict resolutions. La Ganhri ha destacado algunas de esas contribuciones en su sumisión al balance global Ganhri has highlighted their contribution to this global phenomenon y en su guía práctica para el INDH sobre el cambio climático. and in the practice guide for climate change. Yo voy a subrayar algunas de esas experiencias aquí. She would like to share some of the experiences. En cuanto a sus actividades a nivel nacional, When it comes to the activities of promotion and nationwide, algunas INDH han participado en las legislaciones sobre el cambio climático. some of the human rights groups have participated in the climate change. En Mongolia, por ejemplo, la INDH, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, elaboró un proyecto de ley sobre los defensores de derechos humanos y ambientales In Mongolia, there was an initiative related to climate change as well, para aclarar la situación jurídica de dichos defensores, contribuyendo así para los derechos. vulnerable people in the country. Las INDH también emiten recomendaciones a los públicos sobre los cambios legislativos necesarios. Also, the general attorneys for human rights in this country, they have given specific recommendations to the government regarding public policies around the subject. Por ejemplo, en 2021, el Defensor del Pueblo de Georgia publicó un informe especial que identifica desafíos en términos de políticas estatales y regulaciones legislativas relacionadas con la evaluación del impacto ambiental. For example, in 2001 in Georgia, there was a promotion also of environment and climate change initiatives Y proyectos de infraestructura energéticas importantes. and energetic infrastructure projects as well. En 2021 también la Comisión Nacional sobre los Derechos Humanos de la Francia adoptó una opinión sobre la emergencia climática y los derechos humanos In 2001 in France, they adopted a resolution about human rights, a través de la cual emitió 31 recomendaciones concretas dirigidas a las autoridades públicas where they recommended 31 specific points to the authorities para To make- fortalecer su marco jurídico existente to strengthen their laws y tomar las medidas necesarias para lograr la neutralidad de carbono para 2050. and take proper measures to achieve a zero net carbon print by 2030. 50. Las INDH también
pueden brindar asesoramiento directo a los gobiernos en casos específicos. The human rights attorneys' offices, they also give special recommendations to government in specific cases Para minimizar los impactos negativos en el medio ambiente y el cambio climático. to minimize the impact of climate change and environment. Por ejemplo, For example, la institución de Noruega lo hizo en relación con la licencia de exploración de petróleo. Norway did such an activity for the exploration of oil in their country, Y esa es una decisión muy interesante. and this is very interesting decision. A raíz del fallo del Tribunal Supremo de Noruega, en el caso Greenpeace Nordic contra Noruega, In the case of Greenpeace against Norway, la INDH ha tomado la posición de que si las nuevas licencias petroleras no son compatibles con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados, the Human Rights Commission of Norway has adopted the position that if the regulation is not proper, el Estado tiene el deber constitucional the state will have the constitutional duty en virtud del derecho a un medio ambiente saludable in the virtue of the healthy environment de negar nuevas licencias petroleras. to deny new licenses for oil extraction. En relación con los impactos transjurisdiccionales de los derechos humanos ambientales, Related to the rights of environment policies, el Instituto Alemán de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Colombia the Institutes of Human Rights of Germany and Colombia colaboraron para promover la implementación efectiva de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. collaborated to implement the headquarters initiative Centrándose en la explotación minera del carbón, centered in the exploitation of mine exploitation en Colombia para su exportación a Alemania, in Colombia for its exportation to Germany, donde se utiliza en el sector energético y tiene impactos negativos en ambos los países. De mucha relevancia para las discusiones de hoy, las INDH, por supuesto, también facilitan la comunicación y cooperación entre grupos vulnerables y organismos públicos. The human rights committees in each country, they also serve as a channel of communication between vulnerable groups and authorities. Por ejemplo, en 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia llevó a cabo una misión de investigación tras un deslizamiento de tierra que mató a 2 personas y desplazó a otras 141. For example, in Kenya, they developed a study for a soil problem that killed 2 people and forced the displacement of other 141. Algunos fueron alojados temporalmente, Some of them were held in shelters, mientras que otros recibieron un pedazo de tierra. while others were assigned to a parcel of land. Sin embargo, se pidió a las víctimas que construyeran casas dentro de un año. However, they asked for the victims to start the construction of their housing within a year. Las víctimas que habían perdido todo no eran capaces de hacerlo. The victims that had lost everything were not able to wait for a year. Entonces la INDH habló con el alcalde y el plazo fue extendido indefinidamente. Therefore, the Human Rights Committee there talked to the mayor, and then the time frame has been extended unlimitedly for them to be able to build whenever they are possible. El año pasado recibimos la noticia que 45 casas ya habían sido construidas. Last year, we knew that 45 cases were already built. En Nueva Zelanda, en 2022, el Consejo de Auckland creó una tasa objetiva de acción climática. In New Zealand, in 2002, the Council of Auckland created a committee as well Para financiar iniciativas de descarbonización to finance initiatives of to decarbonize
como plantación de árboles, transportes públicos electrificados, like tree plantation, electric improvements. y la Comisión alentó al Consejo a asociarse con los maoríes, que son un pueblo indígena de la región, And the Commission also promoted the alliance with the native people in the country, y que tienen derechos históricos territoriales and that have they have historic rights in the territory, para que adopte un enfoque basado en los derechos humanos y los costumbres de ellos, to adopt a focus, an approach focused on human rights, and to take into consideration their culture para el desarrollo y la aplicación de estas medidas financieras. for the development of such financial efforts. La CNDH también utiliza medidas y mecanismos legales para proteger a las víctimas individuales de violaciones de derechos humanos. Human rights commissions also promote legal support for victims of human rights abuses. Por ejemplo, en colaboración con varias CNDH, la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, ENRI, el equivalente de la RINCA en las Américas, For example, the European Attorney Generals of Human Rights offices together han presentado intervenciones de tercero ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos emblemáticos have represented the victims in court contra Portugal, Suiza y Francia. against Portugal, Switzerland, and France. Estas presentaciones subrayaron a la responsabilidad de los estados de combatir el cambio climático de manera efectiva, Such efforts were calling for to fight the climate change, para proteger el derecho a la vida y el derecho a la vida privada y familiar, to protect the right for life and private life and family, en virtud de los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. following the Convention of Human Rights. La CNDH tiene igualmente un papel muy importante que desempeñar en la defensa de los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Human rights also promote the freedom of association, así como los derechos a la libertad de opinión y expresión sobre los peligros del cambio climático. and also the freedom of speech about the dangers of climate change. Y por fin, la CNDH ha realizado contribuciones sustanciales a los mecanismos de experto en derechos humanos de las Naciones Unidas, Finally, the human rights delegations have also contributed in the UN recommendations, contribuciones entre el EPO, los órganos de tratado, el Consejo de Derechos Humanos, in treaties, the Human Rights Council, que resultan en recomendaciones directas para ser aplicadas al Estado. that issue recommendations to the UN office about the application of such laws. Para concluir, es indiscutible que ustedes, instituciones nacionales, representan un papel fundamental en la intersección entre los derechos humanos y el cambio climático. Finally, I'd like to highlight that U.S. institutions are key to develop the climate change within the human rights protection. En un entorno crecientemente desafiante, su papel como defensores, Your role in these defiant times educadores, is to educate, monitores y mediadores monitor, and mediate resulta crucial para proteger los derechos humanos en el contexto de la crisis climática. which is crucial to protect the human rights within the framework of the environment crisis that we face, Particularmente para las personas más vulnerables a los efectos de este fenómeno. particularly for the most vulnerable groups. Es previsible que el número y los tipos de compromisos relacionados con el cambio climático se amplíen a la medida que la CNDH se involucre más en la acción climática. It's probable that we see improvement as much as the human rights commissions of each country get more involved. Corresponde a cada INDH determinar el modo en que su trabajo es relevante para la acción climática. It is up to each one of the offices of the human rights attorneys in each country to determine which is the most important role that you can play within your environment. Dadas las importantes diferencias entre INDH, sus mandatos y circunstancias,
Given the considerable differences of your mandate and your particular challenges in your environment, No existe una respuesta única. there is no one answer for all. Sin embargo, es importante que se compartan sus experiencias como iguales However, it's important that you share to each other your experiences as equals para tener un mejor entendimiento común de To have- cómo to have a better better common understanding y por qué el cambio climático es relevante of how and why climate change is so relevant para la promoción y protección de los derechos humanos. for the promotion and protection of human rights. Por eso, ocasiones como estas son tan importantes. That's why occasions like this one is so important. Una otra oportunidad de colaboración colectiva e individual en las Américas actualmente This is another opportunity of collective gathering in the Americas. es la solicitud de la opinión consultiva sobre la emergencia climática y derechos humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Is the Consultative Commission for Human Rights Que fue pedida por la República de Colombia y de Chile, that was requested by Colombia and Chile, donde las CNDH también tienen la oportunidad de contribuir con UNAMICOS. where the offices of human rights have the opportunity to also contribute. Permítame concluir afirmando que la oficina de la Ganhri I would like to finalize by affirming that the office of Ganhri siempre se mantiene a su disposición para proporcionar el apoyo que pueda ser requerido. is always available for any support and help that you might need. Estamos aquí para asistirles en sus valiosos esfuerzos. We are here to help you in your valuable efforts. Agradezco sinceramente su atención y su dedicación en este importante tema. I thank you for your attention in this important issue. Muchas gracias.